En primera plana, Carlos Herranz. Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24, esta semana para hablar de un debate realmente apasionante, la restitución de obras de arte en varios puntos del mundo, especialmente en África. Para ello contamos con tres invitadas en este estudio, contamos con la periodista cultural independiente Melissa Serrato, bienvenida. Buenos días, Carlos. Contamos también con Claire Meignal, reportera en la sección internacional del semanario Le Point, bienvenida Claire. Hola, gracias. Y contamos también con la curadora de arte, Cantuta Quirós, bienvenida Cantuta. Buenos días. Y desde Bruselas contamos también con nuestra corresponsal Esther Herrera, que nos va a hablar de la polémica reapertura del Museo Africano de Bruselas, un ejemplo también. Esther, bienvenida, buenos días. Hola, buenos días. La restitución del arte, un debate apasionante hoy en Primera Plana. Y ha sido el presidente Emmanuel Macron quien ha relanzado este debate de la restitución de obras de arte expoliadas durante la época de la colonización. En diciembre anunció la restitución de varias piezas a varios países de África. Dijo que era una prioridad de su quinquenio y abre un debate que afecta a varias instituciones museísticas muy importantes de Europa. Aquí en Francia el Museo Branly, pero también al Museo Británico en Reino Unido o al Humboldt Forum en Berlín. Recordemos que el 90% del arte africano está fuera del continente africano. Vamos a ver en qué condiciones se pueden producir las restituciones y por qué este debate es tan polémico. Antes, analicemos algunas portadas de la prensa. Por ejemplo, portadas como la de Liberación. Arte africano expoliado, la hora de la restitución. Dice el rotativo que el informe que maneja el gobierno francés planea diferentes escenarios de restitución. También el católico La Croix ha hecho referencia a este asunto con el titular El camino de vuelta. John Afrique, con su anuncio Macron, dice este rotativo, ha levantado esperanzas en muchos países africanos, pero también polémica. Se pregunta, ¿Francia devolverá su botín? Bueno, Melissa, ¿por qué se relanza ahora todo este debate? Pues básicamente todo empieza en el 2017, en noviembre de 2017, cuando en un discurso de Emmanuel Macron en Burkina Faso hace referencia a la necesidad y al imperativo de su gobierno de restituir el patrimonio y una gran parte del patrimonio africano, no solamente cultural, sino histórico, eso hay que aclararlo también, a sus países de origen. Y lo esencial es que son dos categorías las que hay que tener en cuenta. La primera, que el país de origen haga la solicitud y pida que se le restituyan estas obras, y la segunda, que Francia esté de acuerdo con hacerlo, teniendo en cuenta que la obra haya sido adquirida por Francia en condiciones de dificultad con el país de origen. No sé, Claire, si las principales instituciones museísticas de Europa, como aquí el Museo Branly, el Museo Británico en Reino Unido, sienten una amenaza ante esta actitud de Macron y ante este informe de expertos que van a explicar esas condiciones de restitución. ¿Se sienten amenazadas esas grandes instituciones europeas? Lo cierto es que este debate abierto en Francia crea una obligación para los otros museos europeos de al menos pensar en esta restitución. El caso más conocido del que vamos a hablar es el Museo de Tervuren en Bélgica, porque República Democrática de Congo ha pedido restitución de bienes culturales. Ahora, hay muchísimas formas de compartir estas obras que no obligatoriamente son restitución definitiva. Hay también cambios, exposiciones que se mueven de un continente para el otro. Entonces, una reflexión abierta que no tiene que ser restitución definitiva. Las principales conclusiones de ese informe encargado por Macron, si bien lo entiendo, es que cada vez que un país africano presente una demanda de restitución debe ser devuelto, salvo que el actual propietario logre demostrar que no fue robado. Esto significa, Cantuta, si bien entiendo, que la carga de la prueba recae ahora sobre el museo. Bueno, hay dos cosas, creo. En el reporte de Savoy, Felwine Starr y Bénédicte Savoy, que son los dos expertos que han encargado el informe, sí. Preconizan dos cosas: un cambio de la ley, una excepción vinculado a los objetos robados durante la colonización, y una excepción al principio de inalienabilidad. Al mismo tiempo, en el reporte hacen una tipología muy fina de los gestos de apropiación y muestran que en la mayoría de los casos los gestos de apropiación fueron violentos,
fueron ilegales en una cierta manera, botines de guerra, pero hasta en las misiones etnográficas también Y científicas. hubo gestos violentos. Entonces, ellos hacen esa tipología muy fina y preconizan en cada caso cómo y qué el museo tiene que hacer. Por ejemplo, en el Museo del Quai Branly se apoyaron en un inventario muy preciso y el reporte preconiza cada caso una actitud particular. Entonces tendríamos que ir caso por caso con inventarios de cada uno de los países que hiciera una demanda, si bien entiendo. Melissa. Claro, cada caso va a ser totalmente particular porque, como bien lo explicabas tú hace un momento, no es lo mismo una pieza que haya sido saqueada durante una guerra o durante un conflicto, mientras que es diferente una pieza que ha sido tomada para ser investigada. Por ejemplo, es el caso de muchas obras también que fueron, que hacen parte del patrimonio arqueológico, religioso e incluso artístico, y que fueron tomadas de allí precisamente para estudiar, digamos, esta cultura, para enterarse acerca de cómo funcionaba la cultura, mientras que otra cosa muy distinta son las que han sido tomadas como botín de guerra, y eso cambia claramente el contexto. Claire, quería añadir una cosa más. Respecto, el origen de muchas piezas no es nada misterioso. O sea, por ejemplo, en el Quai Branly del que hablabas tú, muchas obras de Benín tienen la mención don du general Dodds, o sea, donación del general Dodds, que era el general franco-senegalés que llevó el saqueo de la ciudad mayor, que era Abomey, en el 1892. O sea, esto es oficial, se sabe totalmente, y es lo que enfurece también a los benineses. Ahora nos comentas un poco más sobre el caso de Benín que has reportajeado sobre terreno, pero me voy a ir en este punto a Bruselas. Antes comentaba Claire el caso del Museo Africano de Bruselas, que acaba de reabrir sus puertas tras 5 años de renovaciones. Nuestra corresponsal Esther Herrera nos va a contar un poco este polémico caso, porque tengo entendido que era un museo hasta ahora muy poco crítico con el pasado colonial. Esther, buenos días, cuéntanos. Buenos días, así Carlos. Como comentabas, hasta hace 5 años el conocido como Museo Real de África Central, que se reabrió el pasado diciembre, tenía estatuas que aseguraban, por ejemplo, que Bélgica llevó la civilización al Congo, letreros sobre la buena obra de los misioneros que fueron al país. Había cosas que no habían cambiado prácticamente nada desde principios del siglo XX. Así que ahora el museo quiere ofrecer una imagen mucho más moderna, con un nuevo nombre. Ahora se llama African Museum, habla mucho más de la riqueza lingüística del continente, del arte, de la cultura. No se obvia, por supuesto, el colonialismo, pero es mucho más crítico. No se olvida de que hubo muchas muertes durante el reinado de Leopoldo II a finales del siglo XIX, al que se le atribuyen unos 5 millones de muertes a causa de los trabajos de la extracción del caucho en el país, cuando el Congo fue colonia belga. Ahora lo que se intenta, en definitiva, es mostrar la colección más amplia del mundo sobre el continente africano, sin dejar de ser crítico con el pasado. Sí, Esther, vemos aquí en Francia, Macron ha relanzado todo este debate. No sé si en Bélgica este debate está en los medios, el debate de la restitución, si está en la opinión pública. Sí, la verdad es que sí, pero hay que tener también mucho en cuenta que el debate de la restitución de obras también está muy ligado también al propio examen de conciencia que está atravesando actualmente la sociedad belga desde los últimos años a causa de su pasado colonial, sobre el papel que tuvo el país en el Congo. De hecho, en los años 70 ya se devolvieron algunas obras, pero que no acabaron finalmente en ningún museo, sino acabaron finalmente en colecciones privadas. Ahora se ha vuelto a reabrir este tema a raíz del debate que ha realizado el presidente Macron, y especialmente porque el Congo tiene previsto abrir su propio Museo Nacional el próximo verano, pero las dificultades políticas que atraviesa ahora mismo el país puede dificultar esta restitución. Pues muchísimas gracias, Esther Herrera, desde Bruselas, nuestra corresponsal. Otro caso que conocemos bien es el de Benín, lo conoce mi compañera Claire, que ha reportajeado sobre terreno, porque es el único país, Benín, que ha presentado oficialmente una demanda para esa restitución de arte.
¿En qué condiciones está Benín, está el país ahora mismo? El país está bien, o sea, tiene sus desafíos, pero es una democracia que funciona bien. No se puede decir lo mismo de otros países que están en el informe. Por ejemplo, en Mali sabemos que hay muchos ataques terroristas, por ejemplo, en Camerún tiene Boko Haram, en Mali es Al-Qaeda, en Magreb Islámico, pero en Camerún es Boko Haram. Benín no tiene esto para nada, es un país estable. Pero la pregunta es el estado de los museos nacionales de momento y lo que se ve de momento es que estos museos públicos no tienen capacidad suficiente, es lo que dicen los críticos incluso de Benín sobre la restitución. Claro, es que hay varios factores, Cantuta, por ejemplo, la situación, la calidad de los museos africanos, la estabilidad de los propios países africanos. Me imagino que habrá que ir caso por caso estudiando en qué condiciones se encuentran esos países, ¿no? Por pura responsabilidad de la restitución. Es lo que preconiza el reporte, también es acuerdos bipartidarios y una cooperación entre las instituciones. Y me parece que es bastante importante ese punto del reporte, es que es construir también nuevas relaciones, poder intercambiar modos de saber, también expertise de cada experto. Y entonces es como reconstruir, reparar, tener cuidado también del otro y es eso, todo ese proceso de reparación de la memoria y hacia un nuevo futuro y de relaciones más simétricas entre las dos partes. Estamos centrándonos mucho en África, pero también hay casos de América Latina. Por ejemplo, el Moai, la estatua de piedra monolítica de la isla de Pascua, robada en 1868 y que está en el Museo Británico. Creo que la comunidad Rapa Nui ha escrito incluso una carta a la reina Isabel II, Melissa, para explicarle que no es una pieza de exhibición. Incluso han propuesto regalar al Museo Británico una réplica. Creo que también hay otros casos en América Latina, para no centrarnos tanto en África. Por supuesto, pero lo importante de esta medida que ha adoptado Macron es que puede ser ejemplarificante para otros museos y para otros países, por supuesto. De allí a que lleguen a aplicarla, claro, estamos en el largo debate. Un caso, por ejemplo, que es muy claro en Colombia es el de 32 estatuas del Parque Arqueológico de San Agustín. Son 32 estatuas de carácter funerario que no se puede decir que fueron robadas como tal del país y de la región del Huila en donde fueron construidas y creadas, sino que fueron sacadas, ese es el término que habitualmente se utiliza, por un arqueólogo alemán que fue a hacer estudios de la cultura precisamente que allí se estaba desarrollando. Y entonces hoy estamos todavía desde hace muchos años en el debate de si es posible con la colaboración diplomática restablecer y devolver estas estatuas a su lugar de origen, pero claramente no es el único caso. Ya ven que este debate va para largo. Despedimos en este punto a los telespectadores de France 24. Nosotros continuamos en unos instantes aquí en Primera Plana.